En los últimos años existe en Argentina un creciente interés por aprender el idioma chino. Muchos lo consideran como una puerta a la cultura oriental. En esta edición de Enfoque, Luis Pavicio, nuestro compañero en Argentina, ha realizado una entrevista a Roberto Villarroel, director general del Centro Universitario de Idiomas de la Universidad de Buenos Aires, quien nos hará una presentación sobre cómo es la enseñanza del idioma chino en Argentina. Veamos. Hoy vamos a hablar de la enseñanza del chino en Argentina y estamos con Roberto Villarroel, que es gerente del Centro Universitario de Idiomas. Bienvenido al programa, Roberto. Gracias, muchas gracias. ¿Cuánto hace que el centro universitario está en funcionamiento? Y casi 25 años más o menos, 28 en realidad para ser más preciso. Arrancó en la Facultad de Agronomía de la UBA, un curso abierto de extensión universitaria y bueno, fue creciendo desde entonces hasta ser hoy es el centro de idiomas más grande de la Argentina. Nosotros enseñamos 25 idiomas y bueno, a un montón de gente, empresas, organismos, organizaciones, o sea, se hizo grande. ¿Cuándo incorporaron la enseñanza del chino? Nosotros ya lo teníamos planeado porque íbamos incorporando idiomas y no teníamos ninguno asiático en ese momento y aprovechamos en realidad en el año 2004, lo lanzamos hacia fines del 2004 el programa de chino y en el 2005 que nosotros viajamos a China empezó a instalarse. ¿Cómo fue evolucionando con el correr de estos 15, 16 años? Mira, fue interesante. Nosotros cuando empezamos el programa, la idea era, pensamos que en el mejor de los casos íbamos a tener 50, 60 alumnos como un número y se inscribieron 400. Eso de arranque. Ahí nos dimos cuenta que había un interés muy importante por el chino en Argentina que no lo sabíamos. En ese momento China, por supuesto, ya era un país importante, pero en la Argentina todavía China no era muy conocido. La mayor parte de esa primera camada se inscribió por interés por lo oriental. Nosotros eso no lo habíamos calculado, es interesante. En Argentina ya venían de hace mucho tiempo gente que estudiaba, que hacía estudios orientales, después vinieron las terapias alternativas, o sea, todo ese tipo de cosas que generó un interés, un primer interés. Y después con el tiempo, que fue lo que evolucionó en estos años, con la instalación ya de China como un jugador importante en el mercado y bueno y la apertura al mundo y que en la Argentina hubo mayor ahora mucha de la gente que estudia chino lo hace por ahí por un motivo más comercial, sobre todo los jóvenes, porque las empresas, porque hay una idea que el futuro el chino va a ser China es importante y va a ser muy importante y el chino como idioma. Entonces, un poco igual sigue siendo muy fuerte el tema del interés en general en la Argentina los estudiantes, la gente estudia idiomas más motivada por intereses culturales que por intereses instrumentales. Es un rasgo argentino bastante curioso. En el chino es muy fuerte esa cosa de la atracción del oriente, de las lecturas, de la filosofía, pero ahora es muy fuerte el componente comercial, ¿no? Claro. ¿Y cuál es el perfil de la gente que busca estudiar este idioma? El CUI, una de sus características es la diversidad y la diversidad de edades también. Nosotros tenemos alumnos de 18, 17, 18 años y de 70 y 80 también. Entonces, hoy el perfil mayoritario del estudiante de chino es un joven de 25 a 35 años que está o bien haciendo una carrera profesional en alguna rama, digamos, del comercio, de la industria, o bien también universitaria, porque otro tema académica, ¿no? Es decir, China abre muchísimo las fronteras para los estudiantes y quiere mucho el intercambio, entonces hay muchos estudiantes haciendo maestrías o haciendo investigaciones en China, entonces va variando hacia un perfil un poco más joven. Igual te cuento, por ejemplo, tenemos mucha gente, adultos mayores, que aprenden chino para hacer un ejercicio de memoria con los caracteres. El trabajo del estudio de los caracteres chinos Sí. es un trabajo cerebralmente importante y mucha gente lo elige por eso, aunque no lo quieras creer.
¿Es un idioma difícil? ¿Hay un mito con ese tema? Hay un mito, es decir, nosotros esto es algo que en el centro de idiomas siempre decimos, aprender a decir, si vos sabés decir en inglés, deme un café, aprendés a decirlo en chino en 2 minutos, yo te lo enseño ahora mismo y lo decís, o gracias, o sea que por repetición, por fonética, por lo que sea, aprendés enseguida. O sea, el problema con el chino es primero el alfabeto, o sea, todos los idiomas que tienen un alfabeto diferente son más difíciles, y si vos lo querés dominar un poquito más, tiene un problema que son los tonos. El chino tiene sílabas y cada sílaba tiene 5 tonos diferentes. Entonces uno dice un tono y la misma sílaba con otro tono puede significar otra cosa. Es complejo. Sí, sí, muy complejo. Entonces lleva su tiempo, pero nosotros, te digo, tenemos ya gente como en casi todos los idiomas, en 2 años, 1 año y medio, lo básico para poder comunicarte lo sacan enseguida, y ya tenemos mucha gente que incluso hace karaoke o se comunica por internet con alumnos chinos. O sea, no es tan difícil como se cree, salvo que vos quieras, sí en la escritura es muy difícil, y sobre todo aprender cuando vos ya querés dominarlo para estructuras más complejas. La escritura, por lo que se ve, es sumamente difícil. Es difícil, es como cualquier grafía, digamos, la aprendés, es difícil. En realidad el chino se simplifica, hay 2 chinos, el chino tradicional, que es el carácter antiguo, y el chino simplificado, que fue una revolución que fue simplificar los caracteres para poder hacer un idioma nacional, para hacerlo más fácil, además que no fuera un atributo nada más que de gente muy culta, sino justamente poder popularizar y hacer popular la alfabetización. Y además, a diferencia de otros idiomas, ellos introdujeron pinyin, que es algo muy inteligente, que es que todos los caracteres chinos tienen su sílaba en lengua occidental. Entonces, uno cuando dice ni hao, que es hola, los alumnos chinos y el pueblo chino aprende el carácter de ni hao, pero también aprende ni hao en el nuestro, en alfabeto occidental. De manera que ellos pueden, primero, un occidental puede entenderlo mejor, y ellos también pueden, sobre todo el tema de la computadora, porque hoy un chino no escribe no tenés teclado en carácter, el teclado es occidental. Claro. Entonces ellos ponen ni hao con h a o y sale el carácter en la pantalla. O sea, todo eso les permitió también la integración al mundo occidental. Claro. Es muy interesante, es una historia interesante. Es un idioma que tiene una belleza particular. Es muy lindo, y además es muy hermoso cuando uno lo aprende, lo que es esta idea de, porque ellos mantienen, si bien se han hecho sílabas, se construye sobre imágenes. Por eso es muy difícil a veces ponele el carácter de electricidad y cerebro es computadora. Pues lo tenés que construir sobre 2 ideas. Y así van construyendo muchas ideas, que algunas son muy lindas. Y por eso también algo muy interesante que te pasa, vos cuando estás con un chino y que sabe castellano, que sabe inglés, y le preguntás qué dice algo, nunca te dicen automáticamente ahí dice, no sé, cuadro, porque tienen que construir la idea y sobre el contexto, porque puede decir cuadro o puede decir cuadro cayéndose. Claro. Ojo, es muy interesante eso. Por eso te digo, es una cosa muy compleja, que ellos obviamente aprenden desde chicos, pero... Claro. ¿Cuáles son las características de los ideogramas? No, bueno, ahora son las características, me refiero, es como un dibujo, ¿no? Es como si fuera es una representación, por eso te digo, no es una sílaba en sí misma, aunque por ejemplo el japonés es más silábico que el chino. O sea, es una representación que tiene su sílaba equivalente en el idioma occidental, pero las variantes a veces es un dibujo, pero en realidad toda escritura es un dibujo. Nosotros pues estamos acostumbrados, pero si viene un marciano y ve hoy un día acá a la Tierra y ve la letra A, dice que es esto, es un dibujo, es un jeroglífico.
O sea, lo que tienen es que vos tenés, uno lo ve y parece muy complejo porque realmente por ahí un carácter tiene una diferencia de una patita para un costado y a veces el mismo carácter sin la patita es igual, uno a primera vista no lo reconoce. Pero es un trabajo complicado. Por eso digo, el nuestro, el alfabeto nuestro es muy simplificado incluso en las formas. ¿Cómo es enseñar chino en Argentina? Bueno, nosotros cuando empezamos el programa, el primer problema que teníamos, como te dije que iba a ser para un grupo chico y habíamos trabajado con unas organizaciones chinas en Argentina que nos ayudaron a armar la primera parte del programa, dijimos, bueno, teníamos un par de profesores. Cuando estalló el programa, por eso empezamos a ir a China. Nos dimos cuenta que teníamos que ir a ver un poco, necesitábamos más profesores y además ver qué estaba pasando metodológicamente con la enseñanza. Nosotros hoy tenemos un mix de profesores que son chinos, son argentinos de familia china, que son profesores, y también chinos nativos, digamos, que nosotros somos el programa oficial del Instituto Confucio. El Instituto Confucio, todos los años, nosotros, bueno, hasta este año, mandábamos los profesores a capacitarse a China y ellos también mandaban profesores aquí, que además de aprender español, trabajaban con nosotros como profesores. Entonces tenemos profesores chinos de la República Popular China y argentinos chinos. Nosotros, pero esta es una opción metodológica propia del CUI, adaptamos la metodología al estilo pedagógico argentino, que es muy diferente en China. En China todavía hay bastante rigidez en el método pedagógico. Trabajan sentaditos, todos por ahí más ordenados, y nosotros tenemos esta cosa de romper el espacio, de armar círculos, de fomentar la comunicación. Eso en todos los idiomas que aprendemos. Al principio no fue difícil, porque incluso los profesores chinos argentinos estaban acostumbrados a aprender y a enseñar de este modo, más tradicional. Y nosotros fuimos creando una escuela en ese sentido, de adaptar la metodología comunicativa, que era muy occidental, a la enseñanza de chino. Así que está funcionando. Ya te digo, nosotros tenemos 900 alumnos de chino, todos los cuatrimestres. Claro. Cada cuatrimestre, más las empresas, aparte, que ese fue otro fenómeno que se dio en estos años, que no lo habíamos mencionado, que fue el crecimiento de la demanda de empresas argentinas para capacitar en chino a su personal, ¿no? Gerentes o personal o trabajadores, depende del estilo. Roberto, ¿qué te llevó a aprender chino? Bueno, yo lo aprendí porque yo soy el director del CENDO, o sea que no aprendí todos los idiomas, no sé todos los idiomas que se enseñan. En el caso de chino, en mi caso fue una necesidad de mi cargo, digamos, la necesidad yo me hice cargo del desarrollo del programa, pero también de lo que fue todo esto que te dije, que fue la promoción de Argentina. Nosotros fuimos a promocionar a Argentina a China. Sí. Y ahí tuve que aprender por lo menos un poco las clases que tomé, y otro poco las fui aprendiendo en el uso. No lo domino, pero bueno, en mi caso fue una necesidad del cargo, digamos, ¿no? Sí. Roberto, ¿cuántas veces viajaste a China para poder armar el programa y el método de enseñanza? Yo personalmente viajé 17 veces. Un montón de veces. Sí. También fue porque, te explico, no fue tanto por el programa de chino, que fue muy importante, sino por la promoción del español. Cuando nosotros fuimos por primera vez a China en el 2005, nos dimos cuenta que había una demanda creciente, un interés creciente en el aprendizaje de la lengua castellana, del español, como se dice en el mundo. Y ahí desarrollamos un programa de español para estudiantes chinos. Y entonces nos subimos, en ese momento, en esa época, hubo un programa muy importante organizado por el Gobierno Nacional y por la Cancillería, que eran las misiones comerciales, que fueron muy seguidas y que abrieron muchísimos mercados. Nosotros nos subimos a todas ellas, por eso fui tantas veces, y después fui por mi cuenta, y pudimos cerrar convenios con universidades, con organizaciones, incluso con empresas,
y armamos el programa de español para chinos, y eso, bueno, y en ese proceso, por supuesto, también fuimos aprendiendo un poco el tema de la enseñanza de chino, ¿no? Así que, bueno, esa fue la... Además que, bueno, es muy, muy interesante, ¿no? El viaje a China es algo... ¿Ellos tienen una apertura para que se aprenda el idioma en otras partes del mundo? ¿El chino? Sí. Sí, eso es una política oficial. El Instituto Confucio es como tiene rango de ministerio. Depende de una, ahora cambió, pero de una organización que se llama Hanpan, que tiene un rango de ministerio oficial, y la idea del Instituto Confucio es la instalación en cada país, un poco como era lo de la Alianza Francesa, ¿viste? Claro. Entonces, en cada país hay institutos Confucios que la misión es el desarrollo de los programas de idiomas, de cultura, de lengua y también de negocios. Y cada vez más porque la apertura de a ellos les pasó algo parecido a nosotros. Si vos hace 10 años a uno le hablabas de China, te decían, no sé yo, más o menos las películas chinas. Y en China, Argentina era como hablar de Marte. Yo cuando fui por primera vez a China, Argentina, como si les hablaras de Marte. Claro. Ahora, a ellos se les apareció Latinoamérica hace ya unos años. Hoy, cuando vos vas, hay un boom, las novelas, la cultura, todas las universidades, que había 3 o 4 en todo el país, todas las universidades abrieron una unidad de estudios latinoamericanos. Latinoamérica es un potencial comercial, cultural para ellos muy importante, y eso, ahí el español juega un rol importante. La Argentina, nosotros insistimos, tiene que ahí hacer una apuesta no solo comercial en otro sentido, sino en esto, porque Argentina, junto con México y con España, son los 3 focos más grandes de enseñanza y desarrollo de lengua y cultura castellana, ¿no? O español. La distancia geográfica entre China y Argentina disminuye a medida que las relaciones comerciales entre los dos países se van estrechando cada día más. Al mismo tiempo, algunas barreras que anteriormente parecían insuperables, como la falta de intercambios culturales, están desapareciendo al tiempo que el aprendizaje del idioma chino se vuelve más popular. En Argentina, el número de personas que quiere aprender el idioma chino está creciendo cada año. Incluso en algunos años, la cifra de los que se inscribieron a los cursos de chino se había duplicado en comparación con el año anterior. Con cada año que pasa, más empresas chinas ingresan al mercado argentino, y otras argentinas lo hacen al mercado chino. El interés por este idioma también se entiende por motivos comerciales, y con una mayor presencia de anuncios que buscan reclutar a talentos que puedan hablar el idioma chino y proporcionar formación en chino, esta tendencia es todavía más clara. En los últimos años, con cada vez más presencia de capital chino en Argentina, más jóvenes argentinos se incorporan a las empresas chinas. Para conocer mejor la cultura empresarial y facilitar la comunicación con sus colegas chinos, aprender el idioma chino se ha convertido indudablemente en una necesidad de gran urgencia para ellos. ¿Cómo es el interés de los empresarios argentinos para aprender chino? Hoy hay una demanda obligatoria. Hay empresas que automáticamente deciden dentro de su presupuesto que hay una parte digamos, de los cuadros gerenciales, sobre todo, tienen que aprender chino. Entonces, a medida que baja, digamos, en las pymes, que también, que por ahí a veces son empresas que viajan mucho más que las grandes chinas. Hay muchas pymes que en su momento hicieron y hacen relaciones con China. También, ahora empieza a haber esta actitud de empezar a capacitarse. Antes, viste, era bueno, encuentro un chino que me acompaña, o un chino de Argentina, porque obviamente la colectividad china es muy importante, entonces muchas pymes llevan algún amigo, alguna persona que conocen a China y con eso hacen los negocios. Hoy ya hay también una profesionalización más grande en las empresas pequeñas y medianas, y en las grandes definitivamente está incorporado, y bueno, depende de la actividad, por supuesto vos tenés nivel gerencial o trabajadores en las que son más tecnológicas, las represas, por ejemplo. Nosotros tuvimos mucho tiempo con las empresas que estaban con las represas y capacitábamos tanto a gerentes como a, obviamente, técnicos, operarios, o los bancos, porque por ejemplo cuando el ICBC llegó a la Argentina, hizo un sistema en el cual estableció un paralelo, para cada gerente le pusieron un gerente chino. Ahora el gerente argentino tenía que hablar chino. Claro. Entonces todo el banco tuvo que
poner digamos, a todos los cuadros a hablar chino y viceversa. Los chinos que vinieron a la Argentina, que también es una demanda de las empresas chinas, es estudiar español. O sea que va creciendo, porque ya está instalada la idea de que China es un actor, ¿no? Entonces, hoy ya no es eso que te digo, hace años, cuando yo fui por primera vez a China, era un marciano. Yo allá, además de que en 10 años en China es el equivalente a 60 acá, o sea, las cosas te cambian de un año para el otro. Yo fui a lugares donde las ciudades no existen. Fui a pueblos que hoy no están y en lugar del pueblo hay una ciudad con 10 edificios, 2 líneas de subte, no exagero, en un año o en 2 años. Es impresionante, eso impresiona mucho. Roberto, ¿cuál es la importancia de conocer el idioma para el intercambio comercial? Mira, el idioma, viste que en general el idioma de los negocios sigue siendo el inglés, ¿no? Es decir, es un puente pero lo que pasa es que en cualquier lugar conocer el idioma, vuelvo a insistir, parece un cliché pero es real, uno entras en serio digamos, en el imaginario y en la cultura de tu interlocutor. Vos sabés un poco más cómo imagina, cómo piensa, cómo se mueve en el mundo. Entonces, como digo yo, es un puente. En el caso de China también porque hay que saber, a veces, para hacer un negocio Sí. te vendría bárbaro, porque obviamente vos entendés mucho más directamente una negociación. Lo mismo para establecer relaciones personales. Siempre un tercer idioma tiene alguna limitación. No es lo mismo porque no es el idioma ni de uno ni de otro. Por eso es importante, y además porque vos así aprendés un poco también qué es lo que pasa, no lo digo peyorativamente, en todas las culturas, saber un poco de cómo negocian, tienen sus particularidades. Entonces, en el caso de los negocios, cuanto más chino sepas mejor, porque más vas a saber. Y además lo reciben muy bien. Los chinos son muy agradecidos, son personas muy agradecidas y muy respetuosas de lo formal. Cuando vos sabes chino, ganaste un punto enorme para cualquier cosa. Sí. Porque ellos te dicen, son curiosos, ¿no? Ellos te dicen que, o sea, hacen este razonamiento: vos te tomaste el trabajo de aprender un idioma que no tiene nada que ver con el tuyo, eso es un valor que yo lo agrego a tu currículum, digamos. En serio, y les pesa mucho, mucho. ¿Cómo influyen las buenas relaciones que existen entre los dos países para el desarrollo del aprendizaje del idioma en Argentina? Cuando se establece un puente cultural, sea por idioma o por algún otro tipo de idioma, el arte, incluso la investigación, es un puente mucho más fuerte que el comercial. Entonces es muy importante que la mayor cantidad de gente aprenda chino en el mundo. Nosotros no lo tenemos, o sea, nosotros se entiende y que la Argentina avanzó muchísimo en la promoción en eso. Todavía por ahí no es obviamente, te imaginas, es más negocio en términos, si me dicen en términos monetarios, mucho más negocio la exportación de soja que de profesores de español, pero hay ahí un punto que es muy importante, porque vos un alumno que estudia acá chino y después se va a China, es un capital muy importante, o un ingeniero viceversa. Ese tipo de cosas son las que generan por debajo los lazos más fuertes. Entonces, el idioma es un puente. Los chinos les gusta decir que el idioma es un puente, y me parece que es una expresión que ellos tienen. Y la verdad que es un puente que es muy importante, muy importante. ¿Cuál es el interés de aprender español en China? Mira, es enorme, porque cuando hace 10 años, 15 o 20, te decía, cuando nosotros empezamos, nada más 15 años, eran contadas con los dedos las universidades. En China los idiomas son carreras universitarias, a diferencia de acá. Y eran contados con los dedos las universidades que tenían español, las más tradicionales, las antiguas, o las dedicadas a estudios latinoamericanos. Hoy las universidades chinas tienen un área de español, hay institutos privados y públicos que enseñan español, y es
se convirtió en el segundo idioma extranjero más estudiado. En general el podio siempre lo tenía en inglés, por supuesto, y japonés. Y hoy le está disputando, por la cercanía y por la tradición. Hoy le está disputando a japonés el español. Es muy grande, es un fenómeno. Te voy a decir más, en las escuelas de élite, a donde van los hijos de los funcionarios o del partido, o lo que fuera, o de empresarios, el español ya es una opción que tienen todos que hacer. O sea, allá en escuelas primarias y secundarias se está enseñando español. Hay un potencial ahí muy importante, cultural y también comercial. ¿La pandemia modificó la forma del dictado de clases del Centro Universitario de Idiomas? Sí, nosotros tuvimos que hacer un cambio. Todos los cursos que eran presenciales los tuvimos que convertir. Fue un proceso bastante duro por lo rápido y tuvimos que tomar la decisión muy rápidamente, pero funcionó bien. Ahora hoy todo lo que era presencial en grupos se hace vía Zoom y tenemos un campus virtual que es donde los alumnos se conectan para poder recibir las informaciones y todo lo que es, pero hoy estamos usando por ahora como herramienta el Zoom en grupos y usando todas las herramientas que permite la plataforma para poder trabajar. Nosotros tenemos nuestra metodología muy dinámica de trabajo en el curso, grupos que interactúan, de hablar, de hacer grupos diferentes. Todo eso lo tuvimos que ir adaptando a las herramientas que te impone de alguna manera la plataforma. Pero salimos bastante exitosos, o sea, tuvimos al principio, en marzo, abril, en las primeras épocas nadie sabía qué pasaba, una caída de la matrícula muy importante, pero después volvió a retomar y te digo, en chino está intacta, la gente es una de las que mejor anda, digamos. ¿Sí? Sí, sí. ¿No fue más complejo el aprendizaje? Sí, sí, es más difícil es más difícil, sobre todo para los profesores, ¿no? Porque tenés que mantener el interés, no es lo mismo, ¿no? Esto que estamos haciendo nosotros pero realmente le encontraron la vuelta, profesores y los alumnos también. Las herramientas te permiten armar grupos que hablan entre ellos. Lo que pasa es que es habla virtual, ¿no? No es un habla. Falta, digamos, el tema del contacto. Lo que pasa es que, bueno, el interés fue más fuerte y además otro dato, para mucha gente la enseñanza de idiomas, como otras actividades, ponerle gimnasios o cosas así, ellos lo dicen nuestros alumnos, fue como mantener cierta normalidad dentro de lo que fue digamos, huracán que fue la pandemia, porque les permite una regularidad, por ahí no están trabajando, o el trabajo se suspendió, o se cerró, o estuvieron trabajando parcialmente, y las actividades extras, nos dimos cuenta, les sirvió, y sobre todo los idiomas, son muchos para mantener alguna forma de normalidad y de regularidad. Y eso nos vino bien porque la gente mantuvo el interés. ¿Sí? ¿Cómo van a continuar con el dictado de clases, teniendo en cuenta la pandemia y cómo está evolucionando? Mira, estamos viendo, nosotros además como dependemos de facultades de la universidad, estamos bastante pendientes del calendario universitario. Las universidades argentinas ya anunciaron que todo este semestre por lo menos va a seguir virtual. Nosotros en el CUI cursan más de 15.000 alumnos por cuatrimestre. Entonces, estamos viendo cómo se desarrolla el proceso, digamos, de sanitario, la vacunación, que por suerte ya está avanzando y empezó. Y entonces, por ahora vamos a seguir esta primera etapa del año, hasta nuevo aviso, vamos a seguir como estamos, en forma virtual, y vamos a ir abriendo en la medida en que las regulaciones sanitarias lo permiten, y además también nosotros para cuidar. Nosotros tenemos muchos profesores, mucha circulación de gente, los protocolos hoy no nos permitirían adaptar todos los edificios, o sea que hay que ir viéndolo. Y de esta manera participó del programa Roberto Villarroel, que es director del Centro Universitario de Idiomas. Roberto, muchas gracias por esta nota para CGTN en Español. No, gracias a ustedes.